Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. La Biblia relata que una vez muerto nuestro Señor Jesucristo, ascendió con cuerpo glorificado a su trono celestial y se desató una persecución terrible contra los seguidores de Cristo. Esa persecución, después de la gloriosa ascensión de Jesús a los cielos, que está en Hechos 1:9, pues esa iglesia fue llena del Espíritu Santo, según Hechos 2. Pero eso precisamente fue lo que desató un gran desarrollo de un evangelismo sobrenatural, el que se quiere que la iglesia hoy tenga. Esos apóstoles y profetas y seguidores de Jesús eran bautizados en lenguas, eran bautizados con los dones del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, sanaban enfermos, liberaban endemoniados y compartían con muchos la palabra de Dios. Eso desde luego llenó de ira, de más rabia, a los judíos y a los romanos, pero especialmente a los judíos religiosos, a los fariseos y a los escribas y a los saduceos. Y entre esos cristianos había uno muy grande que se llamaba Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, según Hechos 6:5. Se realizaban a través de él grandes milagros, señales, prodigios, liberaciones, según Hechos 6:8. El rostro de Esteban resplandecía como el de un ángel, Hechos 15. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fue atacado violentamente, brutalmente, apedreado hasta causarle la muerte. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios. Y él vio a Jesucristo de pie a la derecha de Dios, según Hechos 7:55. Este hecho es trascendental porque es profundamente revelador. Jesús no estaba solo sentado a la diestra del Padre, como dice en Hebreos 1:13, sino que se puso de pie para recibir a ese gran siervo suyo, a ese mártir. Esto indica la honra divina y la participación directa de Jesucristo cuando Esteban estaba siendo enjuiciado de manera absurda y violenta en la tierra. La oración intercesora en medio del martirio. Miren ustedes que la Biblia relata que mientras que Esteban estaba siendo apedreado, él levantó su voz en dos direcciones. Una hacia Cristo, entregándole su espíritu. Él dijo, entrego mi espíritu. Pero también hacia Cristo, o sea, al Padre Celestial, pidiéndole, intercediendo, pidiendo perdón por los que lo estaban apedreando, por sus enemigos. Esto es un hecho supremamente revelador. Porque miren ustedes entonces lo que hace la oración de Esteban. Fíjense que ocurre lo siguiente. Entre los que estaban, el que aprobó la que apedrearan a Esteban fue ni más ni menos que Saulo de Tarso. Porque ahí, mientras dice la palabra de Dios en Hechos 7:59-60, mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Dicho esto, murió. Esta oración es supremamente importante, es clave, porque está cargada del poder del intercesor y de aquel hombre de Dios que perdona, que no guarda rencor. Muchos de nosotros fallamos porque guardamos rencor, enojo. Nos hemos dejado caer en la trampa de la ofensa de alguien, nos ofendió y no perdonamos. Pero Esteban imitó a Jesús, porque recuerden que Jesús, cuando estaba muriendo, crucificado en ese madero horrible, él estaba pidiendo por aquellos verdugos que lo estaban matando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, tal como dice en Lucas 23:34. Entonces Esteban también liberó una oración profética de perdón y abrió las puertas espirituales para que el principal perseguidor de él, que era Saulo de Tarso, fuera alcanzado por la gloria divina. Y Saulo realmente fue alcanzado por la gloria. Jesús
Saulo fue testigo del martirio y recipiente de semilla, porque Saulo no solo fue testigo del apedreamiento, sino que consintió en su muerte. Él era un hombre supremamente importante, era joven, pero era muy importante dentro de esos perseguidores y terroristas, terroríficos, asesinos y perseguidores, fariseos religiosos, judíos contra los creyentes de Jesús. Entonces, eso está en Hechos 8:1. Esto lo convierte como no solo en un cómplice, sino como casi en el líder del derramamiento de la sangre del inocente Esteban. En Hechos 8:1 dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. A partir de ese momento se intensifica la persecución contra los cristianos, contra los del camino, contra los seguidores de Jesús. Saulo se convirtió en un perseguidor obsesionado. Por eso en el libro de Hechos también dice 8, Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Dice que respiraba odio. Entonces la semilla sembrada por Esteban aún no había germinado ni había dado fruto. Pero Dios no había olvidado ese clamor, ese intercesor de ese hombre tan valioso, Esteban. Por eso, entrando camino de Damasco, para arrestar a los cristianos, Saulo es derribado por la luz gloriosa de Jesucristo mismo. El perseguidor se encuentra cara a cara con el Cristo glorificado y la palabra de Dios dice que le dijo allá en Hechos 9, 3, 4, de repente lo rodeó una luz del cielo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús se reveló con toda autoridad, le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. La gloria lo deja ciego por 3 días como símbolo de la muerte del viejo hombre. 3 días, a veces tenemos que sufrir 3 meses, 3 años, no sé si 30 años, pero es 3 días y un día puede ser un año. La oscuridad externa refleja su condición espiritual caída. Pero Jesús manda a Ananías, un hombre obediente, para servir de canal de restauración de la vista, de la visión de Saulo. Y ahí se convierte en el gran Pablo. El Saulo de Tarso es el apóstol Pablo. Mientras Saulo ayunaba y oraba, Dios le dijo a Ananías en visión. Y aunque con temor inicial de ir allá, porque era tan conocido el terror de Saulo, este discípulo le obedece y va a la casa donde está Saulo ciego y declara la palabra que cambiaría la historia de la humanidad prácticamente. Le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres tu vista y seas lleno del Espíritu. Eso está en Hechos 9:8. La ceguera fue removida instantáneamente, no solo en lo natural, sino también en lo sobrenatural, en lo espiritual. Pablo fue regenerado, recibió el Espíritu Santo y se convirtió en un instrumento poderosísimo del reino. Pablo es fruto de la intercesión de aquel hombre que perdonaba, aunque estaba ordenando su muerte. Esteban oró e intercedió por Saulo y lo convirtió, lo ayudó para que le alcanzara la gracia de Dios. Jesús había declarado ya su llamado, porque en la palabra de Dios dice, este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre a las naciones. O sea, mi nombre es mi poder, mi autoridad, y a sus reyes, como también al pueblo de Israel. Así el mayor enemigo, tal vez uno de los mayores enemigos de la iglesia y perseguidor de los apóstoles, se convierte en el nuevo apóstol, en el apóstol influyente del Nuevo Testamento, autor de 14 libros o epístolas, evangelista incansable y fundador de múltiples iglesias en Asia y en Europa. Parece que más de 1000 iglesias se hicieron por la obra de Pablo. Nosotros consideramos que la oración de Esteban liberó una transferencia espiritual que abrió la puerta para que el perseguidor se convirtiera en perseguido. A él luego lo perseguían para matarlo, pero se convirtió en el apóstol de los gentiles, de los que no eran judíos. Por eso nosotros aquí en América, por ejemplo, y en Europa, recibimos la bendición de ser hijos de Dios por la obra de este apóstol de los gentiles. Pero entonces vemos que nos presenta 3 principios poderosos este hecho. 1. El perdón lleno del Espíritu Santo tiene poder redentor, porque fue Esteban el que perdonó en medio de la agresión terrible, lo estaban matando, y él estaba lleno del Espíritu Santo, pero estaba orando para que lo redimiera a los agresores nuestro Señor. En segundo lugar, la intercesión de un mártir.
Orar por otros, interceder, alcanza a los peores enemigos. Ora por los peores enemigos. Oremos por los enemigos. Por eso hay que poner la otra mejilla. No los odiemos, no caigamos en la trampa de quedar atados en la falta de perdón, sino perdonémoslos diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así hayan matado, así hayan hecho, nos hayan humillado, robado. Y en tercer lugar, el tercer principio es que Dios transforma perseguidores en predicadores cuando su pueblo obedece con amor. Oro de esta manera: Señor Jesús, haznos como Esteban, llenos del Espíritu Santo, firmes en el testimonio y poderosos en el perdón. Que nuestras palabras no sean de juicio, de juzgamiento, sino de intercesión. Úsanos como Ananías, obedientes al llamado, para ser canales de restauración. Y que los Saulos de hoy, llenos de odio y de violencia, caigan bajo tu gloria y se levanten como vasos escogidos, vasos del Espíritu Santo, para anunciar tu nombre, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén. Su podcast, y los esperamos. Tiempo de Liberación Carlos Medina. Estamos formando ahora el Centro Mundial de Liberaciones, Sanidades y Milagros, el Centro Mundial de Liberaciones, Sanidades y Milagros, y la Asociación Mundial de Liberaciones, Sanidades y Milagros. Los bendigo en el nombre de Jesús. Martes, 7:30 de la noche, hora de Colombia, en vivo. Liberación, el podcast.